Bienvenidos a otro episodio de Truth Time. Hoy vamos a tener un episodio que te puede gustar más o menos la temática, pero a todos nos afecta, la alimentación. Es verdad que es algo que en los últimos años le estamos dando más importancia a alimentarnos bien y por eso acudimos a expertos como David, que es el invitado de hoy. Pero es muy importante que tengamos en cuenta lo que comemos. Somos lo que comemos, es una frase muy mítica, pero es verdad. Así que nada, hoy tenemos en el podcast a David Rojas, experto en nutrición, tanto nutrición deportiva como nutrición a un nivel normal, como cualquier persona como yo, cotidiana. Así que nada, vamos a descifrar un poquito la nutrición con él y a ver qué nos cuenta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Pues buenos días y con muchas ganas de participar en vuestro podcast, que me parece muy interesante. Bueno, yo quiero empezar un poquito introduciendo la nutrición. ¿Cómo ves ahora mismo las personas? ¿Crees que empezamos a tener un poquito más de conciencia sobre...? Yo llevo desde 2008 que monté la consulta, entonces ¿qué pasa? Que yo he ido viendo la evolución de las personas, ¿no? El tener acceso a información que tenemos hoy en día ha facilitado mucho todo esto, ¿no? Que la gente tenga ese cambio de paradigma, empiecen a mirar un poquito más los etiquetados. Pero a día de hoy sigue habiendo todavía mucho desconocimiento, ¿vale? Porque a veces cuando hay tanta información, el exceso de información te puede llevar a errores, ¿no? Incluso más errores. Pero sí que en general he visto que desde 2008, como os he dicho que monté la consulta hasta ahora, la gente está empezando a mirar un poco más las cosas, cosa que antes no. ¿Y por qué crees que es eso? Muy importante, gente. Con este episodio tengo como objetivo que entendamos cómo funciona la nutrición y sobre todo que veamos la importancia de alimentarnos bien, de comer bien, ya que ya sea por tiempo, por trabajo o por otros motivos, siempre tenemos una excusa para no alimentarnos del todo bien. Si no comes bien, eso va a derivar en muchos problemas de salud, ya sea o en el presente o en el futuro. Así que nada, os animo a que lo veáis y con esto también doy paso a B-Levels, ¿vale? Que es el patrocinador de este vídeo. B-Levels es una marca de suplementación española con productos de calidad y sobre todo naturales. Y además, B-Levels está muy bien porque no solo te ofrece productos, sino que también te guía, ¿vale? Porque al final no todos necesitamos los mismos suplementos. Entonces, tanto te explica para qué es cada suplemento, cuándo se toma y sobre todo si tú le dices qué es lo que necesitas o qué problemas tienes, como problemas con el sueño, problemas de energía, bueno, cualquier otro tipo de necesidades, pues B-Levels te va a aconsejar lo que tú necesitas. Así que nada, os dejo el link en la descripción para que os metáis. Os dejo también un código de descuento, ¿vale? TTP en mayúsculas. Para que podáis probarlo y ya me comentáis qué os parece y os dejo con el vídeo, espero que os guste y sobre todo que os sirva para mejorar vuestra alimentación. Yo creo que es porque cada vez se está viendo más la relación que hay entre el consumo de aditivos, la manera de comer que tenemos con nuestros propios ritmos, incluso con las enfermedades autoinmunes. Antiguamente no estaba muy claro, ¿no? El hecho de que hubiese una relación directa con ciertos tipos de enfermedades o patologías, o que hubiese una relación con la nutrición, ¿no? Y sin embargo, hoy en día que se sabe cada vez más, eso hace que la gente quizás tenga esa necesidad de saber, ¿no? El qué me estoy echando al cuerpo, ¿no? Porque al final todo esto, a lo mejor si no lo miro, en algún momento me va a generar un problema de cáncer o cualquier enfermedad autoinmune. Entonces yo creo que va por ahí los tiros. Claro, porque ahora mismo, ¿cómo está el sector de la comida? Lo que nos venden en los supermercados. El problema es la cantidad de aditivos, ¿no? Que se le están metiendo ahora mismo a la comida, ¿no? Antiguamente, ¿qué pasa? Que nuestros abuelos, bisabuelos, pues a lo mejor no tenían conocimientos en nutrición ni tenían el acceso que nosotros tenemos hoy en día a información, pero sí que tenían una cosa que nosotros no tenemos y era la calidad de los alimentos, ¿no? Entonces muchas veces, hoy que vivimos en la época enfermiza de controlar los macros, las calorías totales, la ingesta de hidratos, las grasas, todo esto, que al final es relevante, ¿no? Porque yo como nutricionista necesito tener parámetros para poder controlar a cada persona, ¿no? Si no sería imposible. Ellos no tenían tantos datos y sin embargo era gente que estaba recia, eran fuertes físicamente, caían pocas veces enfermos. Yo cualquier persona de mi ámbito familiar o gente que yo conozco ya mayor, era gente que era como más dura que nosotros, ¿no? Tenían una exposición a los medios externos mucho más brutal, acusaban más los cambios de temperatura, ¿vale? Porque no es como nosotros que ahora, pues hace calor fuera, me enchufo el aire acondicionado, hace mucho frío, enchufo la calefacción, tengo un trabajo de oficina, estoy todo el día aquí metido en mi cubículo, ellos no. Entonces toda esa exposición que tenían y todo ese acceso a comida buena hacía que tuviesen otra templanza distinta. Claro, porque yo creo que las personas de a pie, nosotros que no tenemos mucha idea del realmente la importancia de la nutrición o de lo que nos metemos al cuerpo, ¿cómo me puedes explicar la gravedad de todos estos aditivos y de la importancia de meter buena comida al cuerpo? O sea, ¿en qué porcentaje tiene tanta importancia? Lo tienen todo.
¿vale? Porque el problema es, hay una frase muy buena, que de hecho yo creo que durante toda la conversación en algún momento la repetiré más, y lo que mata es la dosis y no el veneno, ¿no? Entonces, que una persona de manera ocasional consuma un edulcorante artificial, por ejemplo, por poner en ejemplo uno de los aditivos que más a día de hoy se utilizan, ¿vale? Porque como casi todo el mundo ahora busca consumir alimentos que sean sin azúcar, cosa que antiguamente era sin grasas, ¿no? Estos son tendencias, son modas, ¿no? La industria también nos lleva a eso. Pues el tema de los edulcorantes, bueno, pues que yo consuma edulcorante de manera ocasional no debería de ser un problema, pero el problema es que hoy en día de manera involuntaria cada vez se abusa más de los edulcorantes artificiales, ¿no? Entonces el consumo de edulcorantes, igual que muchos aditivos, como el glutamato monosódico, que es un potenciador de sabor que está hoy en día presente hasta en las aceitunas, que es algo nuestro de toda la vida y nunca se le ha echado. Y ahora como la gente busca cada vez sabores más palatables, ¿vale? Porque estamos acostumbrados a que las cosas estén como muy sabrosas, ¿no? Pues tanto los potenciadores del sabor como los edulcorantes artificiales van haciendo mella en nuestra microbiota, ¿vale? Nuestra microbiota intestinal es como nuestra conexión directa con el exterior, es como ese filtro de seguridad, como si fueran donde viven los porteros de discoteca que dejan pasar a la gente que interesa y a los malos no les dejan pasar, ¿no? Entonces, todo esa cantidad de aditivos, esos edulcorantes que van afectando a mi microbiota, van a ir haciendo mella en mi capacidad de nutrirme. Y si yo no me nutro bien, porque los alimentos cada vez tienen menos densidad en nutrientes o están más cargados de aditivos, ¿qué pasa? Que mi organismo no puede generar hormonas ni puede protegerse de patógenos o enfermedades porque le faltan dichos nutrientes, ¿no? Entonces, Claro, y si yo durante, me invento, 10 años de mi vida, ¿vale? Llevo una dieta muy mala, ¿vale? Con unos alimentos nefastos o malos para mi salud y de repente acudo a ti, ¿vale? Digo, venga, voy a empezar a cuidarme. Y después de esos 10 años me empiezo a cuidar. ¿Yo puedo limpiar un poquito ese registro de esos 10 años de mala alimentación? ¿Puedo recuperar un poquito mis órganos o mi cuerpo de ese castigo que le he hecho? sí, porque eso sería, a lo mejor no tan heavy, ¿no? Pero sería como la persona que es fumadora, ¿no? Habitual y de repente, pues en un momento de su vida decide dejar de fumar. Bueno, pues esos pulmones que están llenos de nicotina o están ennegrecidos a base de un buen entrenamiento cardiovascular y un cambio de hábitos, poco a poco se irían limpiando, porque el ser humano tiene una capacidad de adaptación acojonante y tenemos una resiliencia fantástica. Entonces estoy seguro de que en relativamente poco tiempo, el cuerpo empezaría a limpiarse y empezarías a encontrar cada vez más aspectos positivos, ¿no? En general. ¿Y qué relación tiene la nutrición con el deporte? Es todo. O sea, es todo porque la nutrición con el deporte es como la gasolina para los motores de Fórmula 1 o los de MotoGP, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido tener el mejor motor del mercado si tú luego no lo abasteces y no lo mantienes de una manera óptima, ¿no? Entonces la nutrición tiene un nexo directo y una simbiosis en cómo tú rindes y cómo tú te sientes. Y eso luego va a tener una transferencia a tus registros de carrera, si eres corredor, o en fútbol o en lucha, ¿no? Que es donde más especialización tengo. Vale, pues antes de pasar al deporte y la nutrición más deportiva, para personas de a pie como yo, como cualquier persona que a lo mejor hace un poco de deporte en su vida, no a nivel profesional y simplemente para cuidarse un poco, ¿cuál tiene que ser la rutina ideal, así de forma genérica, tanto en nutrición como en deporte? La rutina. A ver, yo lo primero que recomiendo a todo el mundo, da igual que seas deportista recreacional o seas una persona que a priori no es deportista de élite ni nada, es que te informes y si puede ser que te dejes asesorar por alguien que entienda, ¿vale? Porque al final todo esto va a depender mucho de los requerimientos y la vida de cada persona, ¿vale? Entonces, si yo tengo un trabajo sedentario y me muevo poco, pues por salud debo de empezar a hacer deporte, ¿no? De manera habitual. Y luego ya en función de mi objetivo, pues si quiero perder peso, quiero sentirme mejor, lo que sea, pues acudir a un profesional de la nutrición y que él te asesore, ¿no? Pero no habría un consejo general para todo el mundo, ¿no? Sino más bien empezar a preocuparse en esos dos aspectos. ¿Y qué alimentos no pueden faltar en nuestra dieta? A ver, alimentos, ¿vale? Partiendo de la premisa de, por ejemplo, la pirámide de los alimentos que nos vendían cuando éramos pequeños en el cole, que de mi generación, que soy ya cuarentón, ya ha pasado a la tuya, por ejemplo, que eres más joven, ha cambiado mucho. ¿No? Pero lo que siempre le digo a todo el mundo es que la pirámide de los alimentos no debería de existir porque cada persona debería de tener su propia pirámide, ¿no? Entonces, yo lo que siempre intento recomendarle a la gente es que no abuse de los hidratos de carbono, que evite los alimentos ultraprocesados y luego en función de tu genética o cómo tú eres o lo que tú haces o a qué te dedicas, priorizar consumir más de unos o de otros, ¿no? Pero no habría
un tip general. De hecho, cuando una persona a lo mejor me dice, ¿y si tuvieras que pensar en un tip general para todo el mundo, un consejo nutricional, cuál le darías? Yo digo, no te comas nada que no se comerían tus abuelos. Claro. Y bueno, de hecho mi abuelo está como un roble y porque ha comido toda la vida alimentos Tú frescos y buenos. Llévale a tu abuelo a McDonald's a ver qué opina de No, eso. no lo come. Yo no le he visto a mi come. abuelo en la vida No va a comer un comer. No va a comer, McDonald's. ¿por qué? Y no sabe de nutrición. ¿Por qué no come de eso? Porque él no lo considera comida. Entonces, viendo a tu abuelo ya sabes por dónde van los tiros, ¿no? No, Entonces, totalmente. Yo, o es un sea, filtro. siempre que le he visto comer comida de calidad, estará mejor o peor, pero está Comida de casa, siempre. está como un roble. Bueno, ahora tengo intención de decirte un par de alimentos que son polémicos, como los huevos, el café, bueno, el azúcar y demás. Pero antes de eso, has hablado de los hidratos de carbono. Y hace poco vi unas declaraciones de Pablo Motos Ujú. que le preguntaban sobre su rutina, su alimentación. Y decía que él no desayuna hidratos de carbono porque él prefiere tirar de grasas para la energía de su cuerpo. ¿Qué opinas? O sea, ¿es posible? Sí se puede, ¿vale? De hecho, hay sistemas de nutrición que están basados en grasas, como por ejemplo la dieta cetogénica, que si quieres luego hablamos un poco de ella, ¿vale? Entonces, al final, nuestro organismo es como una máquina de reciclaje perfecta y tiene capacidad de adaptarse a cualquier situación que se nos presente, ¿no? Porque nosotros ahora mismo en nuestra vida cotidiana, bueno, pues en países desarrollados tenemos facilidad de acceso a cualquier tipo de alimento, sea hidrato de carbono, grasa o proteína, ¿no? Pero nuestros ancestros había veces que no. Había veces que tú te levantabas por la mañana y lo único que tenías accesible, si tenías algo, eran las 4 almendras que habías podido pillar o un trozo que te había sobrado de un conejo que cazaste y poco más, ¿no? Y el cuerpo funcionaba perfectamente, es una máquina perfecta de adaptación. El hecho de utilizar grasas o no va a depender mucho de a lo mejor la actividad física que tú realices, sobre todo si la actividad es a primera hora de la mañana o es a última hora de la tarde. Y luego también hay que medir mucho la respuesta personal de cada individuo, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta entrenar por las mañanas en ayunas y soy una persona delgada, ¿no? Entonces, la actividad física que yo realizo, que es entrenamiento de fuerza, o sea, entrenamiento, si hago alguna clase de jiu-jitsu brasileño o de MMA, en principio tampoco tengo un rendimiento tan exigente como que requiera tanto tener unos depósitos de glucógeno ultra llenos. Entonces, para mí entrenar por las mañanas a primera hora en ayunas, que supongo que Pablo Motos también iría por ahí, lo que hace es que no tenga desequilibrios en mi producción de hormonas, ¿vale? Normalmente los seres humanos, tanto hombres como mujeres, cuando tenemos uno de los picos de hormonas más interesantes es a primera hora de la mañana, ¿vale? Porque es un pulso natural, es algo de nuestros biorritmos, ¿no? Entonces, cuando tú por la mañana a primera hora, de repente, cuando tu cuerpo está en ese momento de picos de hormonas y producción de hormonas, yo hago un desayuno muy copioso o meto mucha cantidad de hidratos de carbono que a su vez van a requerir mucha cantidad de insulina para que mi sistema pueda regular el azúcar, va a interferir en esa producción de hormonas. Entonces muchas veces no es más eficiente la persona que mete un desayuno grande antes de entrenar que la que no lo mete. Entonces habría que medir, ¿vale? Pero ya te digo que no. Y un deportista de élite que sí que se levanta y por la mañana mete un entrenamiento fuerte, puede hacer un ayuno. Primero habría que matizar qué es un entrenamiento fuerte, ¿vale? Soy un maratoniano que voy a hacer una tirada larga de 24, 30 o 40 kilómetros, deberías de meter hidratos de carbono. Ya no solo por la mañana en el desayuno, sino la noche anterior quizás también deberías de cargar para asegurar que tienes unos depósitos de energía. Y luego, si eres un luchador de MMA profesional, como ejemplos puedo poner a Joel, ¿vale? Dani Várez es una persona que suele desayunar por las mañanas porque por horarios le cuadra y a él le gusta desayunar, pero por ejemplo Joel es mucho más grande, realmente requiere de más energía y a él por las mañanas funciona muy bien en ayunas, ¿vale? La gente dice, ostras, pues al final Joel es un deportista de élite que pelea en UFC y que es muy grande y tiene unos requerimientos de energía, ¿cómo puede ser que se presente un entrenamiento en ayunas y rinda? Porque la noche anterior él a lo mejor metió, yo qué sé, 150 gramos de carbohidratos netos. Entonces sus depósitos de energía están llenos. Pero muchos nutricionistas dicen que por la noche no es bueno meter carbohidratos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo juegas ¿Sí o con no? eso? Sí o no. Va a depender del atleta, de la cantidad de hidratos, qué tipo de hidratos y a qué hora entrenas, ¿vale? Porque lo de meter hidratos por la noche o si es malo o es bueno, es que eso no es cierto, o sea, no es ni malo ni bueno, ¿no? Va a depender mucho del objetivo y del atleta, ¿no? Si yo soy una persona que por las mañanas me gusta entrenar en ayunas, por ejemplo mi caso, o el caso de Joel, y yo sé que el deporte que yo practico primero de la mañana tiene bastante demanda energética en cuanto a glucosa, pues para mí puede resultar interesante cenar la noche anterior hidratos de carbono, más que nada, ¿para qué? Para mantener esos depósitos de glucógeno llenos
Y con los depósitos de glucógeno llenos, cuando yo el día siguiente me presente por la mañana en ese pseudo ayunas, porque realmente no estás en ayunas, hace 8 horas que no comes, mi organismo ya tiene mecanismos adaptativos para poder utilizar ese glucógeno que tengo almacenado a nivel hepático y muscular y abastecerse de energía, ¿no? Entonces, en este caso sí que podría resultar interesante. Y sin embargo, hay mucha gente detractora, ¿no? Que diría, hostia, hidratos por la noche, ¿no? Claro, es que depende de la Depende de lo que vayas a situación. Hay hacer, tantas ¿no? variables como seres humanos hay en el planeta, ¿no? Por eso hay mucha gente que me pregunta, David, ¿cuál es la mejor dieta de todas? Yo digo, la que tú puedas llevar. Que a lo mejor no es la que yo puedo A llevar, lo mejor ¿no? la que más se acomoda a tu estilo Claro, de a tu vida. estilo de vida. Yo creo que es clave. Y para lo que comentábamos, el ejemplo del maratoniano, Ujú. ¿qué alimentos puede tomar antes del entrenamiento? ¿Qué hidratos? O sea, hidratos, pero ¿qué alimentos? Y más o menos en qué cantidad, dependerá del peso y Depende mucho demás. del peso del atleta, depende mucho de la prueba que esté realizando, del género incluso, ¿no? De si eres hombre o eres mujer, que también hay matices, ¿vale? Pero como norma general, a mí los hidratos de carbono que siempre me gusta poner antes de una actividad física que sea bastante de larga duración son complejos, ¿no? Porque hidratos de carbono tenemos simples, que son los que tienen un paso por el estómago muy rápido y enseguida entran en el torrente sanguíneo, ¿vale? Desequilibran la curva de glucosa, pero son altamente energéticos. Y luego tenemos los complejos, ¿vale? No te pegan ese petardazo de azúcar instantáneo, pero te aprovisionan de glucógeno de una manera mucho más sostenida, ¿no? Entonces, si yo soy un atleta de rendimiento, un atleta en el que voy a estar durante mucho tiempo entrenando, me interesa un hidrato que no me desequilibre esa curva, ¿no? Entonces, me interesa que sea lo más complejo posible. Entonces, como hidratos complejos, pues podríamos poner un boniato, podríamos poner un pan de centeno, un pan integral, un pan completo. Algunos tipos de fruta, como por ejemplo la manzana que tiene pectina, ¿no? Y cuesta bastante como de digerir. Entonces yo sé que voy a tener un flujo de glucosa constante, pero no me va a entregar todo ese azúcar de golpe, ¿no? Entonces es buscar ese tipo de hidratos de carbono. Bueno, acabas de comentar algo que es curioso. ¿Cómo funciona la comida Ujú, entre hombres y mujeres? ujú. ¿Qué diferencias hay? Lo primero más notable sería la distribución de grasa corporal de unos y otros, ¿no? Eso te hace entrever un poco la tolerancia que tenemos los hombres y las mujeres, ¿no? Respecto a, por ejemplo, las grasas, ¿no? O sea, años atrás estuvo muy de moda el hecho de hacer dietas bajas en grasas, porque cuando una persona quería perder grasa era lo más interesante, ¿no? Y ahora con los años se ha ido desmontando ese mito y todo lo contrario. Vivimos en la era en la que las dietas altas en grasas parece que sean mejores o más saludables, ¿no? Bueno, pues viendo el matiz que tú me dices entre hombres y mujeres, viendo la distribución de grasa que tienen ellas, que ellas tienen mayor distribución de grasa que nosotros, ellas deben de consumir más grasas. Entonces, cuando yo hago una preparación, por ejemplo, intento, si tuviera que distinguir entre un hombre y una mujer, posiblemente en la preparación del hombre haya más proporción de hidratos de carbono y menos de grasas. Y, y en el caso de la mujer, pues habría un mayor aporte de grasas y quizás menos de hidratos respecto a un hombre, porque ellas tienen una mejor tolerancia a las grasas, ¿no? Por su genética. O sea, para entenderlo de forma más simple, las mujeres tienen más grasa, más Ujú. porcentaje de grasa que los hombres. Pero si una mujer toma menos grasa, ¿puede reducir ese porcentaje? Sí que puede reducirlo, lo que pasa es que hay que tener en cuenta de que el ciclo menstrual de la mujer es algo muy complejo y si en algún momento tú cruzas una línea, que es una línea muy personal de cada mujer, va a tener efectos colaterales sobre tu producción de hormonas y te puede generar incluso amenorrea, que es algo que es más o menos habitual en deportistas de élite, ¿no? Cuando están haciendo a lo mejor, estoy haciendo un recorte de peso para una chica, las semanas previas a la Fight Week, cuando ya van muy ajustadas con la comida, hay una restricción calórica en todos los aspectos, ya no consumen incluso a veces tanta grasa como consumen de normal, tiene efectos sobre el ciclo y hay veces que el ciclo menstrual se corta, ¿no? Entonces sí que se puede llegar a bajar el porcentaje de grasa corporal bastante, no tanto como un hombre, a no ser que su perfil genético sea igual que hay mujeres, hay hombres que nacen con poco tejido adiposo, hay mujeres también que son muy, muy fibradas, pero como norma general las mujeres no pueden pasar de un umbral con la misma facilidad que un hombre. ¿Y hay alimentos que pueden favorecer el ciclo menstrual que tengan menos dolor, por ejemplo, las mujeres, durante esa semana? Más que favorecer el ciclo menstrual, ¿vale? Es la cantidad de, por ejemplo, de minerales que tú consumes y la cantidad de grasas en general. O sea, cuando una mujer está haciendo una dieta hipercalórica o una dieta que no tiene déficit de nutrientes, normalmente no suele acusar el mismo síndrome premenstrual o no tiene las mismas molestias que la mujer que a lo mejor está en una restricción por el hecho de que cuando tú estás bien abastecido, ¿no? Cuando una mujer está bien abastecida de nutrientes, en el momento su organismo se tiene que dar el ciclo completo,
en todo momento durante el ciclo, ¿no? En la fase lútea, pico ovulatorio, siempre va a tener un almacén de nutrientes al que poder recurrir para que todo el proceso se dé de una manera óptima. Si yo tengo carencias nutricionales y faltan ciertos compuestos como zinc, magnesio, potasio, grasas, polimonoinsaturadas, y falta una serie de cosas necesarias para que el ciclo menstrual se dé, eso va a generar problemas y va a desencadenar a largo plazo incluso la menorrea que os he dicho antes, ¿no? Claro. Vale, vamos a pasar a los alimentos que te comentaba. Vamos a empezar, por ejemplo, por el café. ¿Es bueno, es malo? El café es bueno o es malo. Desde un punto de vista, te estoy contestando yo como barista que soy, ¿vale? A mí me encanta, yo soy un fiel consumidor de café. Entonces, el café no es malo consumirlo siempre y cuando uno tenga en cuenta que el café tiene una particularidad, por ejemplo, y es que suele deshidratarte. O sea, tiene un efecto como diurético, ¿no? Entonces, lo que siempre le digo a la gente es, no es tanto el café que bebes al día, sino cuánta agua bebes, ¿no? Acorde. Entonces, si tú eres una persona que toma café de manera habitual, como yo, que suelo tomarme unos 3 o 4 expresos al día, y yo sé que eso va a tener un efecto diurético, lo que hago es que intento beber más agua de la que bebería si no tomase café. Claro, o sea, una persona que se levanta y se toma un expreso, la típica persona que se toma un expreso solo y luego ya a lo largo de la mañana ya come algo más y se hidrata. Eso es negativo, o sea, tomarte solo un café por la mañana. No, no es negativo. Si al final tu manera de funcionar así es buena, o sea, no eres una persona que requiera a primera hora de la mañana meterse un desayunaco gigante y tú con ese primer aporte de cafeína a primera hora de la mañana funcionas bien, o sea, es lo que estamos hablando, es la adherencia de cada uno, ¿no? No hay un sistema o una manera de aportar las calorías del día óptima, sino la que mejor le va a cada persona. Claro, pero ya a nivel de hidratación, si llevas toda la noche sin beber agua porque estás durmiendo y te levantas y te tomas algo que además deshidrata. Yo lo que le aconsejaría sería siempre beber agua junto con el café y luego tomar sales minerales en forma de agua de mar o depende también del tipo de agua que tú consumas, que también es relevante. Y a nivel cardíaco, el café. A nivel cardíaco. Si eres una persona que tienes antecedentes de afecciones cardiovasculares, a lo mejor, o tienes alguna arritmia, sí que es verdad que el café estimula el sistema nervioso central, entonces de manera indirecta tiene efectos sobre tus pulsaciones, ¿no? De hecho, hay deportistas que son muy sensibles a la cafeína y que van midiendo el pulsómetro continuamente durante los entrenos, ¿no? Los registros que marcan, y solo el hecho de añadir cafeína y hace que los umbrales se descompensen, ¿no? Entonces, si soy una persona que tengo un corazón delicado y que estoy realizando actividad deportiva que por sí sola ya va a hacer que mis pulsaciones se eleven, y si encima sumo el café, es posible que a lo mejor no sea lo más aconsejable. Entonces habría que ser cauto y habría que hacer pruebas. Claro, y por ejemplo, a nivel deportivo, yo conozco casos, sobre todo en el ámbito del fútbol, donde se dan sobres de cafeína a los jugadores antes de salir a un partido de fútbol. Esto realmente favorece, porque tú ya tienes una adrenalina por salir a jugar a fútbol y no me quiero imaginar ya a un combate de MMA, por ejemplo. ¿Favorece? Favorece, depende del individuo, ¿no? Y cómo gestiones tú las emociones, incluso los nervios antes de una pelea o la gestión de la energía. Yo, por ejemplo, la cafeína la recomiendo porque es de los suplementos más antiguos y que más contrastados están que funcionan, ¿no? Pero en determinados casos a lo mejor no resulta muy interesante. Yo, por ejemplo, los atletas, sobre todo los atletas que tengo de resistencia cuando trabajo con algún futbolista, a mí de inicio no se me suele ocurrir nunca darles cafeína. O sea, yo en caso de darles cafeína sería, bueno, pues a media parte, si tú notas que durante la primera parte del partido, antes del descanso, te has notado un poco agotado ya, pues y estamos en una fase importante porque son unos playoffs o lo que sea, y te va a tocar salir porque eres titular, bueno, pues a lo mejor sería positivo ahí tomar algo de cafeína, ¿no? Para ese último empujón, pero desde el inicio es lo que tú dices tú, que si tú nada más empezar la competición, tú ya llevas una euforia por el hecho de competir, tus depósitos de energía están llenos porque has estado comiendo como debes, a priori tampoco debería de ser algo totalmente necesario, ¿no? Va a depender mucho de la persona. Y por otro lado, una persona que ya de por sí sus pulsaciones son muy altas y se pone nerviosa en situaciones como antes de un combate de MMA o un partido de fútbol, ¿qué puede tomar para relajar un poco esos nervios?
Yo, por ejemplo, a ver, la cafeína la evitaría totalmente y luego lo que sí que le podría recomendar, ¿vale? Tú piensas que solo el hecho de enfrentarse a esa situación ya va a hacer que sus pulsaciones y que su cuerpo esté liberando adrenalina, ¿vale? Porque cuando tú te expones a una situación que no puedes controlar o que te da miedo o que estás nervioso, el ser humano tiene mecanismos internos para poder abordar esa situación, ¿vale? Antiguamente nuestros ancestros no tenían acceso a suplementación deportiva y funcionaban perfectamente y se exponían a peligros externos, ¿no? Entonces, no habría ninguna recomendación específica para todos los atletas que a lo mejor no puedan tomar cafeína, porque solo esa situación de enfrentarse a eso ya haría que estuviesen alerta, ¿no? Que estuviesen bien. Claro, y bueno, siguiendo la suplementación, Ujú. ¿cómo funciona? ¿La recomiendas? Coméntame un poquito. A ver, yo es que en mi caso personal propio como asesor he ido dando consejos y desmintiéndolos a mí mismo durante los años, ¿no? Porque sí que es verdad que la suplementación deportiva, como pasa con la alimentación, sobre todo la alimentación industrial, hay mucho mito, ¿no? Y hay mucho interés comercial. Entonces, yo empecé mi andadura, como os he dicho, en el 2008 y yo quizás a mis primeros atletas como que confiaba mucho en la suplementación deportiva y yo leía estudios. Lo que pasa es que, claro, ahí eres muy pollete y como que muchos de esos estudios luego te das cuenta de que están pagados por las propias empresas que luego te venden el suplemento. Entonces, lógicamente, siempre va a beneficiar a la propia empresa, ¿no? El estudio en concreto. Entonces, con los años, lo que he hecho es ir haciendo muchas pruebas y a lo mejor de una batería de suplementos que yo utilizaba hace años, que era enorme. O sea, yo os puedo decir que cuando yo empecé a preparar gente, pues, no a todo el mundo, ¿no? En función de los requerimientos, pero ya había a lo mejor 50 suplementos en los que yo confiaba una barbaridad. Yo decía, madre mía, es que estos son necesarios casi para cualquier persona que sea atleta a un cierto nivel, ¿no? Pero yo mismo me he ido comiendo mis palabras a lo largo de los años y me he ido dando cuenta de que la realidad es muy distinta y que suplementos que funcionen muy pocos y quizás con una mano te sobren dedos, ¿no? O sea, no solo recomendar muchos suplementos y no siempre durante todas las preparaciones. Yo tengo atletas profesionales que aun siendo profesionales hay momentos de la preparación donde a lo mejor no están en training camp, no están ajustando peso, están llevando una dieta hipercalórica o una dieta con muy buena carga de nutrientes, pues a lo mejor considero que en ese momento no necesitan tomar ningún tipo de suplementación porque están bien abastecidos solo con la alimentación. Y de esos que están en una mano, ¿cuáles son? ¿Creatina, proteína? La creatina, por ejemplo, la glutamina también me gusta mucho. Luego, si quieres, ahondamos un poco más en el tema de la creatina y la glutamina. Luego, las vitaminas y los minerales, cuando estoy haciendo una preparación para un campeonato y a lo mejor la dieta que estoy consumiendo, en el caso, por ejemplo, de los luchadores profesionales, ya empieza a tener carencias porque es deficitaria. Añadir un multivitamínico puede ser interesante más que nada para mantener unos ciertos niveles de vitaminas y que mi sistema inmunológico no se venga abajo y luego a última hora no estar con problemas de mocos, ni dolores de garganta, ni pillando cualquier virus que haya por ahí por la calle, ¿no? Entonces, quitando la proteína al final es un poco controvertida, porque la proteína es lo más fácil de compensar con la comida, ¿no? Al final, cuando uno come pescados, carnes, huevos o cualquier fuente de proteína que consumas, seas omnívoro, seas vegano, si tus requerimientos están cubiertos, porque al final cada persona son números, ¿no? Necesitamos X cantidad de proteína diaria. Si yo la cubro con la alimentación sólida o la alimentación real, ¿qué necesidad tengo de suplemento con proteína? Entonces la proteína sería más bien como un recurso en un momento dado cuando no llego a cubrir mis necesidades por lo que sea o no tengo tiempo de comer, que tampoco sería una excusa, podría ser, pero no sería de mis imprescindibles ni de coña. Vale, vamos a abrir el melón, la creatina. Yo quiero que me la descifres un poco porque también es controvertido. Sí, es verdad que gran parte de los nutricionistas la aconsejan y es uno de los suplementos que más estudios tiene. científicos tiene a su favor, pero ¿cómo funciona y por qué la recomiendas? La creatina es un refuerzo que tenemos a nuestro. Nosotros tenemos diferentes sustratos energéticos en el organismo, ¿no? Entonces tenemos la glucosa, que es como pólvora. Luego tendríamos las grasas, que es una fuente de energía sistémica. Eso lo almacena mi cuerpo en caso de necesidad, pero no es tan fácil recurrir a ella, ¿vale? De hecho, a mi organismo desprenderse de la grasa le cuesta un poco y se tiene que dar una serie de circunstancias no tan sencillas como la gente se piensa a veces, ¿no? Que uno se piensa que por la mañana salir a dar un paseo en ayunas, eso va a hacer que mi cuerpo queme grasas.
No es tan sencillo. Para que mi cuerpo piense en quemar grasas, tendría que dar una situación en la que yo soy náufrago, o me he perdido en el monte, o ha pasado una situación un poco así jodida, o estoy consumiendo muy pocas calorías diarias para que mi cuerpo empiece a quemar grasas, a no ser que utilice otros recursos como la dieta cetogénica, ¿no? Entonces, vale, tenemos la grasa, que es una fuente de energía sistémica, por caso de necesidad. Tenemos la glucosa, que es como pólvora, pero luego tenemos una tercera fuente energética, que sería el ATP, que es el adenosintrifosfato, que sería como la molécula de energía, que está más bien destinada a impulsos de fuerza que no pasen de 10 segundos, ¿no? Y sea como una energía como muy instantánea, más enfocada a momentos puntuales del entrenamiento en los que yo hago un levantamiento de peso pesado, en los que hago un sprint muy rápido, ¿no? En lo que estoy generando un golpeo rápido. Entonces, para ese tipo de energía nosotros utilizamos ATP. Entonces, el ATP es fosfocreatina. Entonces, el suplementarte con creatina, ¿en qué te favorece? Nosotros a diario consumimos alimentos que ya contienen creatina. La carne roja, por ejemplo, ¿no? Quien coma carne roja, y quien no, pues las semillas o incluso los frutos secos también tienen una parte de creatina, en cualquier persona. Entonces, vamos a hablar de que tú eres como si fuera... vamos a hablar de un videojuego, el Street Fighter, por ejemplo, que me gusta mucho, que es este videojuego de lucha, ¿no? Pero pues tú imagínate que tú eres uno de los protagonistas, y tú tienes una barrita energética de X, que es la que tú sueles tener todos los días por el hecho de lo que comes, ¿no? Y tu genética. Vale, pues cuando tú empiezas a suplementarte con creatina, ¿qué pasa? Que esa barra, conforme tu cuerpo se satura, va aumentando de manera exponencial. Entonces, eso hace que tengas mayor cantidad de ATP a la que recurrir cuando tengas uno de estos impulsos, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Eso se traduce en una mejora de rendimiento. Entonces, ¿por qué la gente se suplementa con creatina? Porque en ciertos deportes puede mejorar tu rendimiento, sobre todo en impulsos cortos, ¿no? De corta duración. Pero es que luego, ¿qué ha pasado con la creatina? Que con la creatina ha pasado como pasó con la glutamina en su día. Dentro de un corto periodo de tiempo, y si no ya me lo diréis de aquí a un tiempo, veréis como los neurólogos es posible que a la gente que tiene problemas de enfermedades degenerativas como el Alzheimer o la demencia senil, la acaban también recomendando. ¿Por qué? Porque uno de los efectos secundarios, por decir secundarios, que tiene el consumo de creatina es que mejora la hidratación celular, la hidratación de las células, ¿no? Entonces, las neuronas y nuestro cerebro funciona con impulsos nerviosos, son impulsos eléctricos, ¿no? Entonces, no hay mejor transmisor de la electricidad que el agua. Entonces, si mi nivel de hidratación general es óptimo y encima me estoy tomando un suplemento que favorece esa hidratación, ¿qué pasa? Que esos impulsos se dan de una manera más óptima y puede prevenir a largo plazo, no sé si revertir porque todavía no hay estudios largos, pero a la larga puede beneficiar incluso a gente que tenga problemas de problemas mentales, ¿no? Como el Alzheimer o a largo plazo. Hombre, eso es algo curioso y que sería un gran avance si eso se demuestra y Ujú. favorece realmente, ya no solo para el nivel deportivo, sino también para personas que tienen este tipo de enfermedades, pues es un gran avance. Te voy a soltar otro alimento, los huevos. Los huevos, qué controvertidos son los huevos, ¿vale? El tema de los huevos. Cuando yo empecé a estudiar, a mí mis maestros me explicaron, en la época de los dinosaurios, que consumir más de 2 huevos a la semana o 3, depende del individuo, no era interesante, porque se había visto una conexión directa entre el consumo de huevos, aumento del colesterol, y el colesterol ya se sabía, ¿vale? Porque a partir de los años 60-70, que es cuando se tacha de la lista de alimentos interesantes al huevo, se vio que había una conexión entre las personas que tenían afecciones cardiovasculares o tenían ataques cardiovasculares. Todos se analizaba que tenían aumentos considerables del colesterol, ¿no? Entonces, los nutricionistas y los científicos y los médicos en esa época pues hicieron como una reunión y dijeron, bueno, pues sabemos que el colesterol está directamente relacionado con las cardiopatías y la gente muere de esto. Bueno, pues entonces necesito que el colectivo de nutricionistas nos haga una lista en la que aparezcan los alimentos que más cantidad de colesterol tienen para no recomendarlos a la población en general, o que los limiten mucho, porque sabemos que hay una conexión. Cuando se hizo esa lista no había tanta información ni había, de alguna manera, tanto estudio como hay a día de hoy. Entonces, uno de los primeros en tachar, ¿cuál fue? Pues fue el huevo. ¿Por qué? Porque el huevo, la yema en su gran mayoría contiene colesterol. Entonces se tachó de la lista. Entonces consumir huevos era malo. ¿Qué pasa? Que con los años, conforme la tendencia es que la gente empiece a ver que el consumo de grasas no es el problema y que hay otros alimentos ultraprocesados que sí que a lo mejor favorecen que yo tenga cardiopatías, se siguieron haciendo estudios. Entonces al final se llegó a la conclusión de que no había una conexión directa entre que el consumo de huevos
tuviese una relación entre las afecciones cardiovasculares, ¿no? O sea, que una persona que consumía huevos a diario no tenía por qué padecer más probabilidades de tener cardiopatías. Entonces, a día de hoy es una fuente de proteína tan segura como puede ser el pollo o cualquier otra cosa y no hay que tenerle miedo. Yo, de hecho, consumo, ya te digo, estoy metido en 44 años, todos los días desayuno huevos, mi colesterol está fantástico y el colesterol que me proporcionan los huevos es un colesterol necesario porque mi organismo lo necesita para fabricar hormonas como la testosterona. Claro, pero si los huevos contienen colesterol, o sea, y el colesterol, perdón, está demostrado que tienes que mantenerlo a ciertos niveles, en cuanto mayor cantidad de huevos, en teoría, ¿Puede mayor aumentar el colesterol. colesterol? Sí, pero si tú eres una persona que consume bastantes huevos a diario, pero eres una persona activa, que eres una persona que hace deporte de manera regular, no hay mejor regulador de colesterol que la actividad física, ¿vale? Entonces nuestros abuelos consumían muchos huevos y posiblemente sus colesteroles estaban en un buen rango. Sin entrar mucho en el tema de los rangos de colesterol, ¿vale? Porque con los años se está viendo que cada vez ese rango está bajando más bajo. ¿Vale? Empezamos con 280 y ahora estamos en 200. A partir de 200 los médicos enseguida recomiendan o hacer un cambio de hábitos en muchos de los casos o muchas veces lo que hacen es que directamente nos dan estatinas, ¿no? Entonces primero habría que analizar el caso de esa persona en concreto, ¿no? Tú no puedes aventurarte a recetar estatinas a cascoporro solo porque hay un valor que esté un poco más alterado, ¿no? Igual esa persona lleva una vida muy saludable, hace deporte de manera regular, consume huevos como otras fuentes de grasas que tienen colesterol y eso en conjunto ha hecho que su total de colesterol suba, pero a lo mejor su nivel de triglicéridos en sangre es bajo, entonces no tiene riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces habría que matizar. Si soy una persona que ya tengo un colesterol elevado, que soy sedentario y que no llevo una alimentación balanceada, pues a lo mejor habría que controlar en ese caso el consumo de huevos como el de cualquier otro alimento que pueda hacer que mis niveles suban, ¿no? Pero no solo el huevo por ser el huevo, no sé si me explico. Sí, claro, no. Entiendo que con este ejemplo se ve mucho más clara la relación que hay entre la nutrición y el estilo de vida que lleves, el deporte Muchísimo, lo es y todo. demás. No es solo lo que te metes, sino lo que haces luego con ello. Exacto. Vale, vamos a entrar un poquito en la nutrición deportiva. Llevas a deportistas de alto rendimiento como Dani Várez, Joel, Alexandre. Bueno, llevas también a Juan Faro, que te Juan preguntaré Faro, también. sí, algún cable le he hecho, sí. Te preguntaré también un poquito las diferencias entre unos y otros y cómo te adecuas a cada uno, porque cada uno lleva su estilo de vida diferente. Pero bueno, empecemos por ejemplo por Joel, que ahora ha dado el salto al welter. Explícanos un poquito por qué ya da ese salto y qué nos depara ahora en el welter. Pues os puedo decir que os depara cosas muy guays y muy positivas, ¿vale? Porque vais a ver una versión de Joel feliz y una versión de Joel asesino, que aunque él siempre ha sido un asesino, hasta peleando en el ligero, ¿vale? Pero sí que es cierto que toda esa preparación y todas esas semanas estar en restricción calórica, al final quieras que no, hacen mella en el atleta, en su salud y en su rendimiento. Entonces el hecho de cuando él decide saltar al welter, nos lo comunica al equipo, ¿vale? Después de los últimos recortes de peso, que la verdad es que son bastante duros, porque como he dicho en alguna entrevista, Joel era una persona que es una persona que por su fisionomía puede llegar a dar 94 kilos en la báscula, ¿no? Entonces, claro, tú imaginaros luego la odisea de tener que bajar esos 94, que a lo mejor esos 94 son momentáneos, ¿no? Bajar otra vez a los 70 kilos. ¿Qué implicaba? Que tenía que estar preparándose muchas semanas con antelación para una pelea y no poder desconectar nunca, ¿no? de lo que es el plan que yo le pudiese marcar. Entonces al final eso va generando un desgaste. Entonces el hecho de saltar al welter ahora, ¿en qué va a mejorar? Va a mejorar primero que no va a tener ese desgaste físico ni mental las últimas semanas y va a estar mucho más fuerte. Y luego que tiene una mejor conciliación familiar, no tiene que estar limitado. O sea, pues si yo puedo estar perfectamente, él puede estar en campamento, nos han avisado en corto aviso, en 3 semanas, se le dio la posibilidad de ir al UFC de Río. Las condiciones en las que peleábamos antes siendo ligero no hubiese sido plausible. O sea, si le llega a llamar su manager y le dice yo, él me ha salido una oportunidad por un reemplazo para pelear en el ligero de aquí 3 semanas en Río de Janeiro. Yo le hubiese dicho, Joel, no llegamos. Es que no vas a llegar. Es que es muy, muy complicado. O sea, si haciéndolo con tantas semanas con antelación nos cuesta la vida, tú imagina en 3 semanas. ¿En qué peso estás? Dependería mucho del peso en el que estuviese, ¿no? Pero como norma general,
en un 80 o en un 90% de los casos, yo le hubiese dicho que no le aconsejo pelear porque es que es muy poco probable que dé el peso, ¿no? De esta manera sí, Claro. de esta manera sí que lo puede dar. Claro, y ahora en el welter vamos a ver una mejor versión tanto física, mental y técnico-táctica. Sí, yo creo que sí. A ver, tanto técnico-táctica, al final el trabajo técnico y táctico es algo que lleva trabajando desde hace años con su equipo y también va un poco adaptado a la necesidad de la lucha o el rival al que se enfrenta. Por eso también lleva mucho a Wasabi porque es especialista en analizar a los rivales. Entonces, más un punto de vista de actitud, incluso de performance durante la pelea, ¿no? Imaginaros no tener que tener ese desgaste durante toda esa última semana o en las semanas anteriores, ¿no? Os puedo decir que hasta la semana pasada, por poneros un ejemplo, él ha estado consumiendo hidratos de carbono en todas las comidas, incluso hasta en la cena. Si ha tenido que ir un día a cenar con su mujer y con su hija a un restaurante, una buena carne o juntarse con su gente, lo ha podido hacer. Y eso antes en la categoría inferior era impensable. A estas alturas era como que no te salgas del guión ni un gramo, porque ese gramo luego posiblemente nos va a pasar factura el último día cuando tengamos que cortar kilos. Entonces, imaginaros ese desgaste mental, ¿no? Sobre todo con una persona culturalmente está acostumbrada a comer bastante, ¿no? Es como, joder, es que tengo ahí esa presión continua, esa mano negra que está ahí persiguiéndome, ¿no? No puedo vivir. Entonces, al final, te hace ser menos feliz, ¿no? Pienso. Claro, porque para el que sea seguidor de deporte de contacto, más o menos hace la idea lo que es un recorte de peso, aunque no lo hayas vivido, ¿vale? Pero explícame cómo funciona un recorte de peso. Si quieres lo ejemplificamos con Joel, que es además yo creo el caso más agresivo, porque bajar 24 kilos es una barbaridad. Entonces, ¿cómo es esa última semana, ese corte de peso? Y no sé, si me lo ejemplificas con Joel, pues así lo entenderemos mejor. El proceso de corte de peso, como he explicado muchas veces, al final es como un trampantojo, ¿vale? O sea, una cosa es una pérdida de peso balanceada en una persona normal como tú o como yo, que ahora mismo no estamos compitiendo, ni estamos peleando, ni tenemos que dar un peso concreto un día concreto. Entonces se generaría un sistema con un déficit calórico junto con un entrenamiento y eso haría que mi cuerpo fuese quemando grasa o que fuese perdiendo peso de manera muy progresiva, de una manera saludable y balanceada, ¿no? Cuando un deportista hace un corte de peso, realmente un corte de peso no es una pérdida de peso como la que os he explicado. Es una pérdida de agua que se hace en un momento concreto para dar un registro porque la situación lo requiere, ¿vale? Entonces, yo siempre el recorte de peso lo divido en dos fases. Una fase sería la bajada de peso natural, que es una bajada progresiva como la que podríamos hacer tú y yo si quisiéramos sacar la tableta de abdominales cara verano, ¿no? Pues vas haciendo un déficit pequeñito respecto a las calorías totales que tú estás quemando y en función de las semanas que te queden hasta la competición, pues tú vas bajando la ingesta calórica. Eso va a hacer que tu cuerpo vaya quemando grasa y que tu peso baje, pero tampoco baje una barbaridad, ¿vale? Porque un ser humano puede perder grasa, pero tampoco puede perder grasa por valor de muchos kilos en un periodo muy corto de tiempo. Pero sí que es verdad que de manera residual vas perdiendo grasa, ¿no? Esos pesos que tú te quitas. Y ya, después de haber pasado las primeras semanas o las semanas de campamento en las que estás en ese déficit calórico, entrenando fuerte, ya afrontaríamos la semana de la Fight Week. La semana de la Fight Week, básicamente lo que se hace es una depleción de glucógeno, ¿vale? Porque durante todo el campamento, aunque hayas estado comiendo mayor o menor cantidad de hidratos de carbono, tu cuerpo tiene hidratos almacenados internamente y cada gramo de hidrato que tú tienes dentro del cuerpo requiere 3 veces su propio peso en agua, ¿no? Entonces nosotros dentro del cuerpo tenemos mucha cantidad de agua almacenada junto con ese glucógeno. Entonces cuando llegas la semana de recorte de peso, solo el hecho de hacer una dieta sin hidratos de carbono ya va a hacer que tu cuerpo vaya como vaciando esos recursos que tiene almacenados y eso va a hacer que tu peso vaya cayendo, ¿no? Entonces con eso descuentas, ya llevaríamos descontados la bajada de peso natural de las semanas anteriores en porcentaje de grasa, que son unos kilos, más toda esa cantidad de glucógeno almacenado que pierdas más o menos va a depender, por ejemplo, del grado de muscularidad. Cuando una persona es muy musculada, por ejemplo Enoch es un tío que está muy fuerte, es muy grande, entonces dentro de sus músculos tiene capacidad de almacenar mucho glucógeno y mucha agua. Dani Várez es más menudo, entonces dentro de su cuerpo no puede almacenar tanta cantidad de agua, ¿no? Entonces en función del atleta y la envergadura, pues llegadas esa semana ya llevas la pérdida de grasa, la pérdida de agua y glucógeno y aún así siempre va a quedar un remanente por quitar, ¿no? Normalmente con eso no es suficiente. Imagínate, después de todo este proceso en la Fight Week, dices, vale, ya he hecho todo lo que tenía que hacer, es el día antes del pesaje.
y me siguen quedando 2 kilos por quitar. Vale, ¿cómo me quito esos 2 kilos? Bueno, pues esos 2 kilos se quitan utilizando recursos como la exposición al calor, ¿vale? Entonces yo haría mediante sudoración activa, que sería taparme con unos plásticos o con un chándal o con un traje sauna. Haría subir mis pulsaciones van a hacer que mi temperatura corporal aumente y al estar tapado eso va a hacer que mi cuerpo no transpire y que yo empiece a sudar, ¿no? Bueno, pues eso sería peso que se va descontando. Y luego sería la sudoración pasiva. La sudoración pasiva es la sudoración que me genera estar expuesto a un calor externo, como sería una sauna o una bañera o un burrito, ¿no? Estar enrollados en la momia. Entonces, todos estos recursos se utilizan para hacer que el día D, que es el día del pesaje, el atleta de ese peso de mentira, porque la realidad es que en el momento de él empieza a rehidratarse, lo más probable es que vuelva a recuperar la mayoría de todo ese peso perdido de las semanas anteriores, ¿no? Entonces es como si yo cojo una esponja que está hidratada, la vacío de manera progresiva en un cubo, el día del pesaje, esa esponja vacía, yo la peso, me da un peso en seco, y una vez ya la he pesado y se ha registrado ese peso, la vuelvo a meter otra vez en el cubo, la dejo un rato y esa esponja vuelve a absorber toda esa cantidad de agua, ¿no? Es un peso de mentira, es un peso que se da por una situación concreta. No, la verdad que me parece una barbaridad. O sea, yo cuando lo veo, no lo he vivido y no quiero vivirlo en la vida. Pero No te lo he aconsejo. escuchado testimonios de gente que ha hecho el recorte y dicen, es que en esos días solo tienes una cosa en la cabeza que es el agua, Sí, un sí, sí, traguito. O sea, yo las imágenes de cuando se ponen hielo en la boca, digo, es que están prácticamente, o sea, se están muriendo. O sea, es una Sí, locura. sí. Cuéntame, ¿cuál es la anécdota más complicada que hayas tenido en un recorte de peso? Anécdota complicada, yo sé que a nivel internacional ha habido casos de gente que incluso ha muerto en un recorte de peso y gente que, bueno, se ha tenido que ir al hospital. Yo, gracias a Dios, toco madera, que nunca me ha sucedido, no me he tenido que ver involucrado en ninguna situación de esas. Pero sí quizás pues algún mareo por parte de algún atleta, luego el estar hablándole y que a lo mejor no grabe la información, porque cuando tu grado de deshidratación es severo, por lo que os he dicho antes del tema del agua y las transmisiones de las neuronas con la creatina, ¿no? Pues tú imagínate el caso opuesto, que estoy altamente deshidratado, tu cerebro parece que no gestione las cosas igual, ¿no? Entonces ver al atleta como no fuera de sí, pero no tan cuerdo como lo está de normal, ¿no? Entonces, no son situaciones agradables y son momentos bastante críticos, ¿no? Porque al final tengo una parte, mi parte profesional sabe que es algo que tenemos que hacer por una situación concreta, pero luego está mi lado humano que por otro lado piensa que no es nada sano esto y que lo que estamos haciendo no tiene ningún sentido. Pero bueno, por lo menos las personas que lo hacen conmigo lo hacen bajo la mirada de una persona que tiene mucha experiencia y que va a utilizar una buena base científica para que se den los mínimos, las mínimas cosas negativas, ¿no? Pero aún así nunca va a ser algo bueno y siempre lo que le recomiendo a la gente, sobre todo a la gente joven que ahora está muy enferma con el tema de los deportes de contacto, es que el recorte de peso es algo que debería de evitar prácticamente durante toda la carrera, por lo menos de amateur. Y si una persona se plantea hacer un recorte de peso es porque a lo mejor a nivel económico le compensa, ¿no? Pero que una persona haga un recorte agresivo y que se quite 6 kilos y que se exponga a esa situación tan peligrosa para su cuerpo para luego ganar un campeonato y que a lo sumo te den una medalla me parece algo muy triste, ¿no? Sí, no, es machacar el cuerpo que luego a Para futuro nada. tiene su repercusión. Hombre, Porque ya siempre. no es solo en el momento, sino que luego en los órganos y eso pasará factura. Claro, claro. Bueno, vamos con otro nombre. Tengo la persona perfecta delante para hacer esta pregunta. Esta va en nombre del público porque todo el mundo lo pregunta. ¿Cómo puede ser que Alexandre de 135 y su hermano 155? Porque si ves una foto de ellos dos, aparentemente son iguales a nivel físico. Sí, pero no. O sea, el grado de muscularidad de Alexandre y tanto de Alexandre como el de Ilia son muy buenos, son muy óptimos. Pero la realidad es, yo porque no tengo la suerte de trabajar con Ilia, entonces no sé a nivel interno cuál es la distribución de grasa sectorial que él suele tener o incluso lo que le pesa el esqueleto, ¿no? Pero puede ser que aunque visualmente parece que sean iguales, a lo mejor Ilia, su esqueleto, su masa ósea pese más, entre otros aspectos, entonces eso haga que te engañe, ¿no? Porque hay muchos atletas que te engañan, a mí me pasa a veces en la consulta, que hay gente que a lo mejor viene y los ves relativamente menudos y cuando dices, bueno, ¿en qué peso sueles pelear? Y a lo mejor te dicen una categoría que a lo mejor está una por encima o dos de lo que tú pensabas. Ostras, ¿cómo puede ser esto? Es que engaño mucho con el peso y cuando yo a lo mejor los peso en la báscula de impedancia que tengo, ¿no? Y les mido, les registro los valores,
digo, ostras, es que tu estructura ósea es muy ancha, o sea, tienes unos tobillos, unos huesos anchos, las muñecas, ¿no? Eso es como cuando ves un perro de estos pequeñitos, pero ya les ves unas patas grandes, ¿no? Entonces hay gente que el cuerpo, por lo que sea, pesa más y eso hace que el peso a lo mejor te engañe. Entonces, en el caso de Ilia y Alexandre, yo creo que pasa eso, ¿no? Ilia a lo mejor es, aun pareciendo que es igual, su estructura ósea pesa más, es como más rudo, más recio. Y Alexandre, aun teniendo un buen grado de muscularidad, a lo mejor su esqueleto a nivel interno es más fino, entonces eso le hace que tenga una mayor facilidad para meterse en esa categoría, ¿no? En la que él lucha. Y ahora mismo Alexandre, los cortes de peso en 135 los sufre mucho, o sea, todos se sufren, pero sufre mucho para dar el peso, ¿o crees que puede hacer la carrera hasta llegar al título en 135 y luego, quién sabe, subir? Sí, él va a poder hacer la carrera en 135 hasta que gane el título, que lo va a ganar, lo tengo clarísimo, o sea, que va a llevar a ganar en su división de peso. Y luego va a poder mantener su carrera mientras no haya un cambio grande en cuanto a su grado de muscularidad, que la parte física a lo mejor no le lleve a ganar mucha más masa muscular, porque descuidarte, yo ya os digo yo que no se va a descuidar, porque es gente que es súper metódica y son la hostia, o sea, no se descuidan nunca. Entonces él se va a mantener siempre que quiera. Otra cosa es que por objetivo él, después de ganar en esa división, decida subir a la siguiente. Bueno, pues si decide subir a la siguiente, pues lo haremos, ¿no? Como lo hizo su hermano. Pero en principio no es el mismo caso de Joel, ¿no? Que dice, Joel ha llegado a un punto en el que por salud debe de subir. Alexandre no está en ese punto, ni mucho menos. Como tampoco, por ejemplo, lo está Dani. Dani, hasta que se retire, él va a seguir peleando en el flyweight, ¿no? Porque su condición física ahora mismo le permite estar ahí tranquilamente. Claro, es que yo alucino, sobre todo con el caso de Alexandre. Es que, bueno, ¿te acuerdas cuando le vimos allí en persona? Yo le veo, digo, son iguales, pero bueno. Vamos a hablar un poquito también de Dani. ¿Es el que más lleva contigo o de los que más lleva? Sí, yo de hecho lleva con contigo? Dani llevo más de una década. O sea, a lo mejor llevo 12 años, ahora mismo de cabeza no sé deciros, pero llevo muchos años. De hecho, yo siempre lo digo, que para mí Dani fue como mi atleta de pruebas. Fue como ese dummy que yo tuve con el que pude empezar a experimentar muy bien de primera mano los recortes de peso y todas las cosas que yo había ido aprendiendo, ¿no? De toda la información que yo sacaba por ahí, ¿no? Aunque yo llevo muchos años vinculado al deporte de contacto, toda la vida, con el que he podido hacer más pruebas de campo siempre ha sido con Dani, entonces Dani le tengo que agradecer muchísimo. O sea, bendito el día que Dani Várez entró por esa puerta con su hermano. Bueno, para decir otro nombre y ya pasamos al siguiente bloque para entender un poquito las diferencias. Por ejemplo, Juan Faro, ¿cómo es llevar a otro tipo de persona como es él? A ver, vosotros pensáis que Juan Faro es una persona, el tiempo que yo he podido estar trabajando con él, es muy disciplinado, es una persona que tiene, pues eso, tiene muchos compromisos diarios. Por ejemplo, por poneros otro ejemplo de una persona que también trabajo con ella, Ángel Gaitán también le he echado un cable más de una vez con el tema de la nutrición. Es gente que tiene muchos compromisos, pero por ejemplo, Juan Faro parte de la premisa de que él ha sido un deportista del fitness. Entonces, él ya tiene muy interiorizado el hecho de estar a dieta estricta y él durante su carrera profesional como culturista, él se ha enfrentado a descargas de hidratos y a preparaciones y puestas a punto que son tan agresivas como las que yo puedo realizar con un deportista de élite en MMA, ¿no? Profesional, ¿vale? Porque hay similitudes, hay cosas similares entre la puesta a punto de un culturista y sobre todo la última semana, que es la Peak Week de ellos, y una Fight Week de un luchador. Entonces, ¿qué pasa? Que eso a mí me facilita mucho la labor de asesorarlo porque todo ese bagaje y esa experiencia que tiene le hace comprender mucho más las cosas, ¿no? Porque yo lo que le explico a la gente es que contra más interés tengas tú en aprender y contra más me preguntes, más sencillo va a hacerte llevar a cabo esa tarea luego porque tú sabes el funcionamiento, ¿no? No hacer las cosas porque sí, pues porque sí, pues no, o sea, debes de saberlo, ¿no? Entonces, con Juan Faro trabajar es súper fácil porque él entiende mucho los mecanismos incluso de cómo trabajan los diferentes nutrientes en el cuerpo, ¿no? Entonces, él es una persona que está muy ocupada, hay días que viaja mucho, pues a lo mejor yo la nutrición se la adapto a esos días que tiene poco movimiento y le restrinjo bastante los hidratos de carbono, incluso se los anulo. Pero luego hay días que a lo mejor él sale con la bici o va a hacer entrenamientos de boxeo porque le gustan mucho, pues son días en los que a lo mejor le subo mucho la carga, ¿no? Entonces yo con Juan Faro trabajo mucho el ciclado de carbohidratos y es que en función de la actividad física que tú vayas a tener el día o el escenario que se te presente, priorizo el consumo de macros o priorizo el consumo de otros. Entonces, un tío, una pasada. Y por ejemplo, ahora en redes estamos usando mucho los baños de agua helada.
¿En qué afectan en nuestro cuerpo? Yo soy practicante a ver, yo uso agua helada desde hace 20 años. Y todos los días, después de entrenar, al rato, cuando ya me enfrío de manera natural, la ducha que me doy siempre me la doy con agua fría, me da igual el mes del año que sea, y me gusta mucho cuando tengo acceso a baños fríos. Yo no tengo una bañera de agua fría, por ejemplo, como tiene Juan, para usar a diario, que en algún momento yo creo que me la compraré o me la haré también. Tiene muchos beneficios porque tanto la exposición al calor externo como la exposición al frío tienen un efecto sobre mi producción de hormonas, ¿no? Entonces se ha visto, hay muchos estudios de respaldo que las personas que tienen exposición al frío mejoran mucho, por ejemplo, su respuesta inmunitaria, ¿no? Por eso en países donde hace mucho frío, como en Noruega, en Dinamarca, en Finlandia, hace poco se hizo viral un vídeo en el que quedaba patente que las madres, cuando estaban en la cafetería, dejaban a los niños fuera. No sé si lo habéis visto. Dejan al niño fuera en el carro. Dices, madre mía, si tenemos una temperatura de bajo cero, ¿qué hace esta chica dejando al niño fuera en la calle? Precisamente por eso, porque lo que están haciendo es exponerlo al frío para que cuanto antes su sistema inmunológico se aprenda a lidiar con esa situación, ¿no? Entonces, la exposición al frío controlada mejora nuestra respuesta inmunitaria, incluso mejora la manera en la que producimos hormonas. Claro, otro ejemplo de esto puede ser lo de Marcos Llorente, que Ujú. sale en invierno en Madrid con temperaturas por la mañana muy bajas igual, sin camiseta, por ejemplo, Ujú. que ha habido mucha polémica. Eso realmente va muy hilado a los baños de agua helada, ¿no? No sería, a ver, no es una exposición tan heavy, ¿no? Porque al final la temperatura que haga exterior no va a ser comparable a como tú estar inmerso en un fluido tan frío. Pero sí que es verdad que al final activa tu respuesta inmunitaria. Entonces sí que podría tener un efecto positivo, mucho más allá de la polémica que pueda generar o no de ver al tío en pleno invierno sin camiseta paseando por la Gran Vía. Eso es aparte, ¿no? Claro, para entender, realmente un constipado no te viene lo típico que dicen las madres de por ir descalzo en invierno, No. ¿no? No, eso te viene porque te ha pillado en un momento en que tus defensas están bajas por alguna situación que tú a lo mejor estás acarreando desde semanas antes, ¿no? A lo mejor sin darte cuenta has estado consumiendo poca cantidad de vitaminas y minerales, ¿no? O no te has estado nutriendo de una manera óptima y eso ha tenido un efecto colateral sobre tu sistema inmunitario, ¿no? Entonces, cuando tú te expones al frío, tienes más probabilidad de que los patógenos entren dentro del sistema, ¿no? Pero no solo el hecho de que tú vayas descalzo va a hacer que estés frío, sino al revés. Si tú estás sano y no tienes carencias nutricionales, esa exposición al frío, lo más probable es que haga el efecto contrario y que favorezca tu sistema inmune. Claro, y vamos al lado contrario, la exposición al sol, su importancia, y otra vez Marcos Llorente con la polémica de la crema solar, de no emplearla. ¿Qué te parece y qué opinas? A ver, ahí pasa lo que pasa con todo, ¿no? O sea, al final estaríamos hablando de la sensatez que tú utilices, ¿no? Para realizar, por ejemplo, esa exposición al sol, ¿vale? La exposición al sol, de hecho, yo tengo algún vídeo hablando de ello. Es buena porque, al igual que el frío, también mejora la respuesta inmunitaria y activa un montón pone un montón de mecanismos a funcionar dentro de nuestro sistema, porque al final nosotros somos animales y tenemos una conexión directa con nuestro entorno. Y lo que no es para nada natural es estar todo el día como estamos tú y yo ahora mismo con un tubo fluorescente. Lo que pasa es que hay veces que tu curro no te deja más narices que estar todo el día así, ¿no? Entonces, en la exposición solar controlada va a hacer que mi cuerpo produzca melanina, que se vaya generando como ese callo solar que está ahora tan de moda, ¿no? ¿No? El callo solar. Nuestros ancestros no tenían acceso a cremas solares y tampoco podemos saber si muchos de ellos murieron por cáncer o por melanoma o no murieron, ¿vale? Porque ahora mismo no podemos estudiarlo, no podemos volver a pasado. Pero sí que es verdad que la exposición solar controlada a largo plazo va haciendo que mi cuerpo genere mecanismos de protección natural cara al sol, ¿no? Pero ello no te da derecho a estar todo el día expuesto al sol sin crema, porque al final o sea, tanta exposición solar y más en horas del día donde el sol pega muy fuerte, toda esa radiación va a tener efectos negativos sobre la piel. Ya no solo que tengas probabilidad de tener melanoma o no, sino la oxidación que da a nivel de células y lo que fastidia la piel, ¿no? En general. Entonces, más que el protector solar sea malo o no sea malo, sea necesario. Ahí habría que ver, vale, ¿cuántas horas te expones al sol? ¿Esas horas en qué momento las haces? ¿A primera hora de la mañana, a mediodía, que es cuando más casca, o por la tarde-noche? Y luego que utilices un protector solar porque estás trabajando, tienes un trabajo o estás en la playa y te vas a comer las horas centrales del sol, bueno, pues dentro de protectores los hay que son minerales y los hay que son químicos, ¿no? Entonces hay dos tipos de filtros. Hay uno que son más naturales, que están basados en minerales
y hay otros que son sintéticos, ¿no? Entonces, ¿las cremas solares son malas? Depende, ¿eh? Depende si Depende de lo que si lleve, la ¿no? que tú estás utilizando es una crema corporal, crema solar sintética, que a lo mejor lleva parabenos, como lleva mucha cosmética o incluso los jabones que gastamos de limpieza diaria, ¿vale? Pues si solo es un día, no va a pasar nada, mata la dosis, no el veneno, ¿no? Que os he dicho al principio de la charla. Pero si esa situación se va a dar de manera continuada durante todos los meses de verano mientras yo esté de vacaciones, pues yo lo que intentaría sería evitar las horas centrales de exposición solar y si no tuviese más narices, pues utilizaría un filtro solar que fuese mineral y que no fuese sintético, ¿no? Entonces no es una cosa ni otra. El problema es que si tú te fijas, la gente enseguida lo radicaliza, ¿no? Es como que todos a favor de las cremas solares o todos en contra. Seamos sensatos, ¿no? Sí, Yo creo está que todo como sería... muy polarizado Claro. y es como la comida, depende de lo que lleve, ¿sabes? Yo soy un fiel defensor del aceite de oliva virgen extra a capa y espada, pero yo entiendo de que si todos los días me bebo 3 litros de aceite de oliva virgen extra, pues creo que al final va a hacer mella en mi salud, ¿no? Entonces, ¿podríamos decir que entonces el consumo de aceite de oliva es malo? No, el de esta persona que es un ceporro y se está cascando todos los días 3 litros, sí, pero si tú lo tomas a diario en la proporción que toca, pues al contrario, es bueno, ¿no? Vale, David, pues ya para cerrar, ¿qué 3 consejos o qué 3 hábitos son indispensables de cualquier persona para tener una mejor vida a nivel nutricional, a nivel de salud? En general. Vale, yo el primer consejo que le doy a todo el mundo, que os lo he dicho antes, es no te comas nada que no se comerían tus bisabuelos. O sea, evita la comida procesada, intenta utilizar comida de casa lo más sana posible. Muévete. Cuando digo muévete, no te digo muévete y haz deporte, te digo muévete en general, ¿vale? Porque el cuerpo del ser humano está pensado para estar en movimiento y hoy en día muchas de las patologías y muchos de los problemas de salud que hay precisamente es por la falta de movimiento. Entonces, yo entiendo que hay gente que a lo mejor ir a un centro deportivo o hacer deporte no le gusta, pero eso no te exime el derecho de moverte y moverte es lo más sano. Entonces, anda, no coges el ascensor para subir al cuarto donde vives, tienes que hacer 2 recaos, pues no cojas el coche y ves andando. Entonces, el ser humano tiene que moverse, ¿no? El moverse implica que mi cuerpo produzca hormonas mejor y que sintetice incluso mejor los nutrientes, ¿no? Y mejore mi salud. Entonces, no comas nada de lo que no se comerían tus abuelos, muévete todo lo que puedas, sobre todo si tienes un trabajo sedentario. Y luego yo por último lo que le diría a la gente es que controle el estrés y que descanse, ¿vale? Porque uno de los problemas que hay hoy en día en la salud de las personas, sobre todo con esta vida tan ajetreada que tenemos, ¿no? Es el estrés. Y el estrés y la falta de sueño a la larga también me van a generar tener mogollón de enfermedades autoinmunes o incluso problemas de salud. Entonces descansa. Nuestros abuelos no tenían tanta prisa por hacer las cosas, ¿no? Pues hoy tengo que labrar, pues haré hoy lo que hasta donde llegue y mañana depende salga el sol ya seguiré, ¿no? No tenían ese estrés que nosotros teníamos, entonces tenían buena exposición solar, acceso a alimentos de verdad, movimiento diario y descanso. Entonces ellos tenían unos pilares que nosotros poco a poco con los años hemos ido abandonando. Entonces una cosa que serviría para todos yo creo que sería pues tener un poco más los hábitos que tenían nuestros antepasados, ¿no? Claro. Vale, David, pues pasamos si quieres a las preguntas claves. Son preguntas que hacemos a todos los invitados, son más reflexivas. Entonces, la primera de todas es, defínete en 3 palabras. Hostia, me has puesto complicado. Buah. En 3 palabras. Yo creo que la primera palabra sería inconformista. No soy para nada inconformista. Y no me vale que una persona me diga algo, yo necesito investigar y saber más, soy ávido de conocimiento, siempre me ha pasado igual desde pequeño, necesito saber el por qué, esto cómo funciona, vale, pues voy a desguazarlo hasta que yo averigüe cómo va, ¿no? Entonces sería eso. Luego, creo que soy resiliente porque en mi vida todas las personas tenemos situaciones jodidas, todo el mundo, ¿vale? Porque en todas las casas se cuecen habas. Pero yo he tenido situaciones en mi vida en que lo he tenido todo en contra y yo siempre he seguido luchando por lo que quiero y me he mantenido firme hasta que he conseguido, a lo mejor hasta que un negocio que monté de la nada haya conseguido llegar al punto en el que estoy hoy en día, que cada día me levanto dichoso. Ese sería otro, resiliente. Y la tercera, no sabría decirte, pero no sé, a lo mejor tendrías que preguntárselo a mi familia, ¿no? Yo creo que soy cariñoso. Creo que soy bastante cariñoso. De hecho, yo creo que es una cosa que al mismo tiempo
me perjudica en muchos casos, y es que tengo la manía de a cualquier persona que entra a mi vida, ya seas un atleta o seas un cliente normal, empatizo mucho con la gente y eso luego me lleva a que cuando esa persona a lo mejor cambia de preparador o deja de venir, me haga sentirme mal, ¿no? Entonces eso se me hace un poco vulnerable, ese aspecto. Sí, es como una sensación de ya no pierdes un cliente, sino también alguien con el que tienes una relación Sí, más de que personal. meto con demasiada facilidad a la gente dentro de mi grupo de gente a la que quiero, ¿no? Claro. Me pasa eso. Vale, vamos con la segunda. Para ti, en la vida, ¿qué es el éxito? Para mí el éxito, por encima de lo laboral, es lo emocional, y para mí la prioridad es que mi familia esté bien, ¿no? ¿Vale? Porque por muy dichoso que yo me sienta de haber llegado a ser un referente a lo mejor en mi trabajo, y lo que haya podido yo crear, ¿no? Como negocio, para mí lo principal es que mi familia esté bien. Entonces eso está por encima de todo lo demás. Vale, vamos con la última. Nomina a una o más personas que te gustaría que grabáramos un episodio con él o ella, de cualquier ámbito, no hace falta que sea ni del deportivo, nutricional, de lo que tú quieras. Bueno, pues yo creo que podríais tener una charla interesante con Dani Vares, podríais tener una charla interesante, porque Dani, mucho más allá de lo reconocido que esté como atleta, también tiene ese caso tan personal de resiliencia, ¿no? Con todas las cosas que le han pasado hasta que consiguió llegar a UFC. Y en el mismo caso de Dani, yo creo que también estaría Echer Sosa, ¿no? Porque Echer Sosa y Dani, fíjate que Echer Sosa no es un atleta mío, no es un chico con el que yo trabaje, aunque tengo buena relación con él. Pero también es esa persona, igual que Dani, que se han mantenido firmes cuando todo el mundo decía: no vas a conseguir entrar en UFC, te has hecho mayor, déjalo ya, no sigas por ahí, no lo vas a conseguir. Son tan cabezones que al final han conseguido ¿Y entrar. de qué manera? De hecho, Colmenero nos Sí, aconsejó también a a Echer Echer Sosa. Sosa, ¿Y sí. de qué manera ha ¿De entrado qué manera? en una Porque situación personal muy complicada muy jodida, sí. y cómo se sube a la jaula, que yo sigo sin explicármelo? Yo lo Yo hablo con mi lo hermano. hablaba el día de, buah, se me pone la piel de gallina, y no sé cómo tuvo él esa capacidad, de poder afrontar esa situación, que de por sí, aun estando todo bien en su casa, ya es una situación de nervios y jodida porque te lo juegas toda una carta, pero es que encima con ese hándicap, ¿no? De lo que le había pasado a su padre. Tienes que ser muy Entonces, fuerte. yo creo que la entrevista con Echer sería una entrevista necesaria. Y Sí. también es eso, es a nivel personal, pero luego también el recorte de peso, si ya es fuerte. Porque al final te subes a la jaula y una vez que te subes, yo creo que todo. No te voy a decir que se queda atrás, pero tú te metes y estás como en un estado ya de deportista, pero el recorte de peso, que se te pasaban mil cosas por la Con la cabeza, cabeza. que justo ese día o días anteriores su padre falte, tuvo que ser muy, muy duro y demostrar su mentalidad Su de. mentalidad fuerte, ¿no? De separar, porque por un lado, vosotros imaginaros que su mente, por una parte estaba hundida, ¿no? Estaba triste por lo que acababa de suceder en su familia, pero por otro lado estaba ese lado que te empuja, ¿no? A pelear por tus sueños, ¿vale? Porque lo que le ha pasado a tu padre, eso ya no lo puedes arreglar, ¿vale? Pero ¿cuántas veces se te va a brindar a ti la oportunidad de poder llegar al punto en el que estás, ¿no? Entonces tienes que luchar por ello, entonces yo creo que es una entrevista chula, puede salir algo guay. Pues le tenemos ahí anotado porque también nos lo aconsejó Álvaro Colmenero. Ujú. Pues nada, David, no sé si quiere mandar algún mensaje, hacerme alguna pregunta o lo que sea para cerrar el Nada, yo episodio. creo que ha quedado bastante completo, yo creo que hemos hablado un poquito de todo Sí, y yo creo que hemos muy a gusto. conseguido lo que tenía en mente, que era llegar tanto a los que son deportistas como a las personas cotidianas como yo, que quieren mejorar su salud. Yo es cierto que no sé mucho del tema nutricional y demás, pero estos últimos años he hecho por investigar un poquito para cuidarme un poquito más. Deberías, por tu Y he salud. notado ciertos cambios a mejor. Positivos. Entonces yo lo aconsejo a todo el mundo y sobre todo poneros en manos de profesionales como David, si podéis hacerlo, porque se nota, al final los conocimientos de tanta experiencia, pues se nota. Así que nada, David, darte las gracias de nuevo. Dejaremos toda tu información en la descripción de tus redes sociales y demás para que la gente pueda verlo. Y nada, ya sabéis, nos vemos en la siguiente. Tenemos otra rama que está en el canal de YouTube, en otra lista de reproducción, donde veréis otro tipo de personas de todo tipo de temáticas, desde economía, arte, música, todo lo que sea. Así que nada, nos vemos en la próxima. Chao.